Me parece que ya podemos hablar con Pablo García desde Divacons Alpha Value para poder analizar un poco la situación de los mercados financieros en una jornada como hoy. Pablo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Bueno, como decía, mercados en signo mixto, confundidos incluso, entiendo, porque claro, al principio de este año ya se descontaba pues que la desinflación estaba aquí, que iba a haber aterrizaje suave, que los bancos centrales, bueno, lo más duro quizá ya había pasado, pero a lo mejor parece que no, ¿no, Pablo? Lo que estamos viendo es que de nuevo la retórica o la narrativa de los mercados ha vuelto a ser la de quedan más subidas de tipos, mucho más tiempo de estar en esa tasa terminal y una tasa terminal incluso por encima. ¿Cómo ves un poco la situación ahora mismo en mercado? Pues así es, Marta. Yo creo que el mercado, bueno, diciendo el mercado no sería correcto. El mercado europeo está cotizando el mejor de los escenarios posibles, lo que llamamos el best case escenario. Es decir, que todo iba a funcionar pues a pie juntillas con lo que se preveía hace tan solo 2 meses. Pero eso no está ocurriendo. La inflación se está anclando. Para muestra un botón. A veces obviamos los datos que hemos conocido en febrero de los IPCs. España en el 6,1, subiendo desde la tasa anterior, pero con una tasa subyacente preocupante del 7,7, con esa inflación de segundo orden. Alemania 8,7, Italia 10,7, incluso nuestros vecinos británicos en el 10,1 o Estados Unidos que por primera vez en 7 meses pues tienen una tasa de inflación que cae en su crecimiento de precios, general de precios, pero fue peor de lo previsto, ¿no? Es decir, tenemos una situación todavía compleja en la cual ya no podemos echar la culpa a los precios de las commodities, es una inflación que se está anclando. Pero esta vez yo he comentado muchas veces, ¿verdad?, con Eva, que había las mentirijillas del señor Powell, las mentirijillas de la señora Lagarde desde hacía un año, pero en los últimos meses eso no es una excusa. Los bancos centrales están contándonos la verdad y el BCE nos está diciendo vamos a subir los tipos 50 puntos básicos más en la próxima reunión del 16 de marzo. Estamos en el 3%, el Euribor se nos ha ido al 3,5%, es decir, es que la situación sigue siendo compleja. Y en Estados Unidos, como bien decías, la tasa terminal, como bien apuntaba en su momento Bullard o incluso Jimmy Dimon, el CEO de JP Morgan, pues apuntan ya al 6%. Se ha desterrado la idea de que en este año, algo que no compartíamos, iba a haber recorte de tipos en la segunda parte del año en Estados Unidos, incluso al final del año, el consenso preveía que iba a haber recorte de tipos en Europa, algo kafkiano con este entorno de no control de la inflación. Es decir, ha sido más un querer ser que la realidad del control de la inflación. Así que con estas tasas que cuadruplican los objetivos de inflación del 2% a largo plazo, los bancos centrales solo le queda una opción, subir más los tipos de lo previsto. Pero fíjate, Marta, comentaba que los mercados, ¿no?, que habían reaccionado. A ver, los mercados europeos, el Eurostock está subiendo en el año un 11,13%. Ahí es donde está quizá la sorpresa, porque tenemos a un Dow Jones, quizá algún telespectador no lo sepa, pero es que está negativo en el Year to Date. Es decir, en el año el Dow cae casi un 1,5% y el Pírrico más 2,9% del Standard & Poor's. Hemos visto un movimiento razonable de la divisa con un euro a 1,0639. Y además los bonos, como vengo insistiendo hasta la saciedad, hoy el titular de nuestro diario también va al respecto, los bonos están adelantando muchas curvas. El boom se nos ha dudas, ¿no? Es decir, yo no creo que nadie tenga dudas que los bonos sí están descontando un escenario complicado con un bull, con el bono soberano a 10 años alemán en torno al 2,70%. Así que, bueno, pues incluso por sectores, algunos inversores que han comprado esas vetas altas y que han tenido el acierto prácticamente tan solo del 2 de enero al 17 de enero, es decir, los primeros 15 días prácticamente del año, tenemos a un sector como es el inmobiliario siendo el peor sector con diferencia del stock 600, es decir, el sector inmobiliario, el real estate, a un mes está cayendo, ojo al dato, 11,90%. Es decir, cuando algunos analistas insistíamos no tiene ningún sentido que el entorno de tipos sea de continuar con las subidas y con esa política monetaria cada vez más restrictiva, que la renta disponible para el consumo y, por supuesto, para el sector inmobiliario, pues ese optimismo que veíamos al principio del ejercicio no se entendía. Y los siguientes van a ser
previsiblemente las compañías del sector de consumo, digamos, cíclico, ¿no? Pueden ser autos o pueden ser los retailers, que habían empezado el año muy bien y las perspectivas son malas. Para terminar, lo más interesante o lo que respalda un poco el optimismo y también pues lo podemos entender es que los resultados empresariales, Marta, en el cuarto trimestre han sido mejores de lo previsto. No es que hayan sido hiperbollantes, pero sí han sido mejores, tanto en Estados Unidos, pero también en Europa, con una contención, sobre todo, un mercado muy resistente laboral. Bien, pero estamos hablando de resultados de octubre, que ya parece que queda muy lejos, a diciembre, es decir, lo que nos viene ahora debería ser de caídas, ¿no? Ya hemos visto algunas compañías siendo mucho más conservadoras respecto a sus expectativas. Insisto, best case escenario, si hay algún problema geopolítico nuevo sobrevenido en el mercado energético, una Europa tan dependiente como demostró el verano pasado, con esos multiplicar por 7 los precios del gas, que se lo digan a los alemanes, etcétera, podríamos tener un susto importante esta primavera. Así que hay que ser, digamos, conservadores con esas betas altas que iniciaron el año con tanta fuerza. Bueno, por cierto, Pablo, también hablabas en esta primera respuesta sobre la inflación, ¿no? Y sobre los datos de inflación que hemos ido conociendo estos días. La española, que ha decepcionado, la francesa, decepcionado también, la alemana ayer, lo mismo, aunque es cierto que no subió respecto al mes anterior en términos generales anuales, sí que es cierto que se quedó en el 8,7, se esperaba que bajara al 8,5, subió no, se mantuvo hasta el 8,7%. Hoy vamos a conocer inflación europea, inflación de la eurozona, concretamente a las 11 de la mañana. ¿Qué es lo que podemos esperar? Porque, claro, decías que el mercado europeo está descontando el mejor de los escenarios, pero es que es ahora, en Europa, donde estamos viendo que la inflación no está bajando como pensábamos que iba a hacerlo. Bueno, el consenso espera en torno al 8,7 con una tasa year on year y el mensual en el 0,5 y veníamos del 8,6, es decir, el ritmo de bajada del índice general de precios está siendo muy lento. Pero incluso, como bien has comentado, Francia, que había sido el adalid de la contención de la inflación, también ha dado datos peores de lo previsto, con lo cual, bueno, pues algo me dice que podríamos estar más en el 8,5, 8,4, ¿no? Insisto, es que estamos conteniendo algo en la inflación, pero es mínimo, es decir, estamos hablando de 4 veces, por arriba de 4 veces más el objetivo del Banco Central Europeo. Por lo tanto, lo único que nos queda es subir el precio del dinero. Fíjate, el problema, Marta, es que nos hemos acostumbrado durante estos últimos años, lo comentaba con una persona, con un analista mucho más joven que yo, afortunadamente para él, que él prácticamente en sus 10 años de laborales solo conocía este entorno de tipos tan bajos, de tasas reales negativas, descontando la inflación, y la verdad es que ahora que suban los tipos un poco, le sonaba raro. Bien, pero para los que llevamos ya casi 30 años en esto, pues hemos conocido tasas a doble dígito. Es decir, estamos normalizando la política monetaria, es decir, que no tiene que asustarnos que los tipos del Banco Central Europeo estén en el 3 y se nos vayan al 3,5 o previsiblemente más en torno al 3,75-4%. Bueno, pues que eso es una realidad, es decir, el dinero cuesta. Por lo tanto, no sé, yo creo que va a ser complicado y algunos tienen que readaptar sus previsiones de inflación, algo que vamos a conocer la del IPC, y atentos a la subyacente, está en el 5,3%, sigue siendo elevada. El caso español en el 7,7% es preocupante y es sobre todo bastante paradigmático, porque España no tiene unas tasas de inflación de las más altas en absoluto. España está en torno al 6,1%, ¿no?, en la tasa general. Así que, no sé, yo creo que hemos vendido la piel del oso antes de cazarlo respecto a ese desinflation que nos comentaba el señor Jerome Powell, y que además en el caso de Estados Unidos empezaron antes de forma más contundente y tienen ya los tipos en el 4,75. Es decir, ellos sí se han acercado más rápido a la tasa terminal. Pero bueno, esto es el quid de la cuestión. Pero insisto, el mercado de bonos, el mercado de divisas, incluso los mercados internacionales, Hansen, hasta la subida de antes de ayer, estaba prácticamente plano. Es decir, los mercados han cotizado en un entorno complicado, menos el Eurostock, que detrás de todo ello está el enorme peso que tienen los bancos en Europa. También ha pasado en el IBEX y en el MIB italiano. Ese peso del sector lujo, pero sobre todo el sector financiero, hace que no sea una buena foto, ¿no?, el pensar, bueno, pero si el Eurostock está subiendo con tanta fuerza, es que en Europa las cosas no van tan bien. No son un reflejo de la economía real. Más bien ese peso del sector bancario que se ve beneficiado por los spreads, por los diferenciales, las subidas de tipos, las mejoras en los ratios de
de rentabilidad sobre los fondos propios, el ROE, los ROTES, etcétera, pues hace que el apetito por los bancos y suban más de un 20% en el año. Así que yo creo que están las espadas todavía en todo lo alto y muy atentos, por supuesto, a las 11 de la mañana al dato de inflación de la eurozona. Por supuesto que todavía los bancos centrales, Pablo, al final están siendo agresivos, ¿no? Y el día de ayer, por ejemplo, escuchábamos también a Neil Kashkari de la Fed de Minneapolis decir que hay que subir todavía más los tipos de interés. Y claro, eso es algo que a lo mejor los bonos empezaban a descontar más o menos a finales de enero, principios de febrero, cuando todavía había mucho optimismo en el mercado, la bolsa seguía subiendo, pero empezábamos a ver a los bonos caer y a la rentabilidad de subir. Y es que, por ejemplo, ayer es cierto que al final es un nivel psicológico, pero, por ejemplo, en el bono americano a 10 años se alcanzó ya el 4% de rentabilidad. ¿Qué nos quiere decir esto y cómo crees que podrían seguir comportándose los bonos en 2023? Porque se dijo que iba a ser el año de la renta fija. No sé si teniendo en cuenta que los bancos centrales parece que van a seguir subiendo los tipos y más tiempo, bueno, y además también en una magnitud mayor, ¿sigue siendo el año de la renta fija? ¿Podemos considerarlo así todavía, Pablo? Bueno, el año pasado también algunos pensaban que iba a ser el año de la renta fija y fue el peor año, ¿no? Yo tenía unos fondos que terminamos en positivos y fue, yo creo, el único fondo de renta fija mixto que terminó en positivo porque estábamos cortos de renta fija con un corto apalancado del boom, esperando precisamente este movimiento. Yo entiendo que ya no estamos en niveles como para pensar que la renta fija está cara. Y te voy a poner un ejemplo. El Equity Risk Premium, incluso del Standard & Poor's, ¿no? Es decir, la rentabilidad extra que ofrece el mercado de renta variable en comparación con los activos libres de riesgo, es decir, con el bono soberano a 10 años, está en mínimos de 2008. ¿Eso qué significa? Que al final el atractivo de la renta fija comienza a ser interesante y no compensa el riesgo relativo de invertir en equity por el riesgo que estás asumiendo. Si no te da una rentabilidad suficientemente superior como para justificar asunciones de esos riesgos. Es decir, yo ya no estoy tan corto como he estado de renta fija en los últimos 2 años, desde el menos 0,4 al que cotizaba el boom. Pero es cierto que todavía nos queda un año muy complicado, ¿no? Así que esos análisis son controvertidos, ¿no? Es más un juicio axiológico, ¿no? Del deber ser que del ser, en realidad, porque de momento las cosas no están claras hasta que no de verdad apaciguemos la inflación. Hablamos antes de Neil Kashkari, el presidente de la Fed de Minneapolis, incluso también de Bullard. Es que las frases son lapidarias. Ellos nos dicen que les gustaría evitar la recesión, pero reducir la inflación es el primer objetivo. Full stop. Es decir, que está muy claro el mensaje. Los bancos centrales están diciendo la verdad. Repito, los bancos centrales están diciendo la verdad. La interpretación de algunos inversores demasiado optimista es lo que está haciendo que en algunos casos los índices estén muy arriba. Pero quedémonos con ese Equity Risk Premium que nos está demostrando que ahora, bueno, pues puede ser el momento de echar un vistazo. No sé si será el año de la renta fija, porque estos 2 meses, desde luego, han continuado esa tendencia bajista a los precios de los bonos, como ya hemos tenido en el peor de los años que yo recuerdo de renta fija, como fue el año 2022. Para que se invierta nos queda algo de tiempo, yo creo. Yo he neutralizado un poco las posiciones, pero creo que todavía, bueno, nos estamos acercando, ¿no? Paulatinamente podríamos ir tomando posiciones, pero hay algunos depósitos en dólares que están ofreciendo ya casi 5%, ¿no? Entonces, es que no tiene mucho sentido invertir en algunas compañías con rentabilidades con dividendos, incluso inferiores a depósitos o a bonos soberanos como es el norteamericano, como bien has dicho. Además, está por arriba ya del 4%, el 4,022 exactamente. Por último, Pablo, quería preguntarte por una empresa en concreto que es Tesla. En el día de ayer vimos como Elon Musk publicó su master plan para Tesla y claro, parece que no ha gustado. De hecho, en After Hours estaba cayendo más de un 5%, llegó a caer la noche de ayer, es decir, anoche para también dar cuenta de que a los inversores no les ha gustado, por supuesto, ese plan de Tesla, un plan con el que, va a intentar abaratar el coste, por ejemplo, de esos vehículos eléctricos. No sé si has podido estudiarte o mirarte bien ese plan, Pablo, pero quería preguntarte un poco por la cotización de Tesla también en términos generales, porque claro, es verdad que lleva una subida muy importante en este año 2023, también una caída importante en 2022, pero ¿cómo lo ves después, sobre todo, de esta publicación del master plan de Elon Musk?
Bueno, nos ha dado tiempo. Si estuviera Eva, que me llama el panadero de la bolsa, pues imagínate si nos ha dado tiempo. Lo que dormimos es poco. En el caso, a ver, hay que matizar. Tesla lleva un year to date, lo estaba comprobando ahora, un más 64,61%. Que caigan a este market un 5% parece también una toma de beneficios. No obviemos lo que ha pasado con NIO, que está cayendo con fuerza, y todo el sector de vehículos eléctricos está teniendo, ayer tuvo una sesión bastante aciaga y lo está prolongando también en el mercado asiático. Es decir, que, bueno, podemos también achacarlo a eso. En el caso de Tesla, el anuncio de la fábrica de México es positiva, ¿no? También incluso habla de una remodelación del modelo Y, de un nuevo modelo, creo que se llamaba Juniper. Es decir, bueno, digamos que sigue siendo pionera, pero hay algo evidente, la cuota de mercado de Tesla está cayendo. Yo siempre insisto en que pensar que Tesla iba a tener esas cotas de mercado a largo plazo era inviable, porque es pensar que el resto de fabricantes de automóviles no hace algo con un canuto, ¿no? Es decir, sí, y Volkswagen está haciendo vehículos eléctricos muy interesantes y el resto de marcas, ¿no? Así que la competencia cada vez es más dura, Tesla está bajando los precios, como sabemos, y eso significa pues que tienes que atraer a tus compradores, ¿no? Con precios más atractivos. Pero Tesla sigue siendo una compañía puntera en su sector, pero va perdiendo un poquito digamos, de pujanza en términos relativos. Pero la caída de hoy, después de esa evolución tan extraordinaria, de lo que llamamos de ejercicio, bueno, hay que matizarla con un tema sectorial, esos resultados de NIO que no han gustado y esas caídas generalizadas de las compañías de vehículos eléctricos. Pablo García desde IVA Consulta Value, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, gracias a vosotros.